¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más, claro que sí, a este programa que comenzamos ahora mismo, este tiempo de tertulia, para debatir sobre actualidad palentina y nacional, que también de alguna u otra manera nos toca de cerca. Es el mejor plan que tenemos para ustedes y para nosotros en la noche de los viernes. Están asintiendo en su casa, ¿no? Sí, les veo, vale, de acuerdo. Entonces, a partir de ahí podemos comentar. Bienvenidos, gracias y gracias por supuesto también a nuestros tres contertulios de esta noche. Fidel Ramos, muy buenas noches y bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, a pesar de, como es esta, la tormenta Gloria o la borrasca. Y oye, aunque sea ya casi fin del día, pero felicitar a los periodistas y a los que acompañan para que la labor de los periodistas en vuestro día. Sé que no hacéis mucha fiesta, pero es vuestro día y felicidades. Pero está bien recordarlo, que hoy se celebra San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas. Felicitaba Fidel a todos los periodistas, me doy por aludido, pero también felicitamos a nuestras dos invitadas, dos contertulias esta noche que son periodistas. Carmen Centeno, muy buenas noches y bienvenida, noches. Felicidades también. Muchas gracias, lo mismo. Y Carmen Cuesta, felicidades también, periodista también en Palencia. Felicidades a toda la profesión y ánimo y a seguir adelante a pesar de las dificultades que nunca faltan. Lo que pasa es que hay mucha satisfacción, ¿no? Yo estaba hoy leyendo el Facebook con compañeros como Carlos Hugo, David Frechilla. Carlos Hugo decía maldito veneno y me hacía una gracia porque es verdad que es una profesión muy vocacional y aunque no sea es una profesión con mucha precariedad, bueno, en fin, no a lo mejor muy bien valorada desde algunos sectores, pero es verdad que el que ha probado el veneno del periodismo no le suelta tan fácilmente. Sin periodista no hay democracia. Efectivamente, o sea, esa es una frase muy importante, muy importante y muy cierta, Fidel. Muy importante, no todo el mundo se lo cree, pero es cierto. Sí. Bueno, pues felicidades a toda la profesión, a nuestros compañeros periodistas de Palencia, fundamentalmente. Basta que este es un programa provincial y esta es una tele en la que hablamos de asuntos de Palencia fundamentalmente. Felicidades. Gracias a los tres por estar con nosotros en esta jornada de viernes para debatir, pues bueno, sobre estas cuestiones que hoy ponemos sobre la mesa. La polémica está servida. Hablamos del ya famoso PIN parental, una herramienta propuesta por Vox para que los padres puedan vetar ciertos contenidos en las aulas. De momento se ha implantado en Murcia y no está previsto que llegue a Castilla y León. Sin embargo, ya ha levantado ampollas. De hecho, el Gobierno de España ha anunciado que va a recurrirlo allá donde se implante, mientras se avecina una auténtica rebelión. En la calle, opiniones divididas, y eso es precisamente lo que más preocupa a los docentes. Si esto pasara a hacerse, lo que haría sería dividir, en primer lugar, a la comunidad, que tú sí, yo no, ahora este no va, tú vas. Esta semana en Consejo de Ministros se ha decretado el estado de emergencia climática, mientras el sector agroganadero calienta motores para movilizarse porque se sienten criminalizados. Sienten que se les acusa de ser los únicos o los principales culpables de la contaminación. Se van a unir todas las organizaciones agrarias para salir a la calle aquí en Palencia. La manifestación va a ser el día 30. Lejos de ser así, lo que tenemos es mucha gente trabajando en el sector para producir alimentos de calidad y con todas las garantías sanitarias. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Partido Popular y Ciudadanos ha planteado una subida de impuestos para hacer frente a los costes de determinados servicios públicos. Entre ellos abogan por subir el agua, las basuras, el transporte urbano o la práctica del deporte. Se congelan otros impuestos fundamentales como el IBI, el impuesto de actividades económicas o el de vehículos. Todo va subiendo y lógicamente pues esa actualización la hay que repercutir pues en el tema del agua, que se han incluido un tema de filtrado, en el tema de las basuras, como estamos hablando, cada vez los servicios son más caros. Murcia tiene un mes de plazo para retirar el PIN parental y si no, el gobierno lo llevará a los tribunales. Murcia no tiene la más mínima intención, es lo que parece, de quitarlo. El PIN parental, el veto parental, es la autorización necesaria de los padres para que sus hijos asistan o no en el colegio a actividades que afecten a lo moral. Es el tema de moda. Los políticos nos han puesto sobre la mesa un interesante debate filosófico o solo nos han inventado un nuevo problema.
Yo creo que los profesores saben bien lo que tienen que hacer y que no se tienen que interferir nunca en la educación a los padres. Los padres educar en casa. Si un hijo no pertenece a su padre, entonces ¿a quién pertenece, no? Yo creo que el que más fuerza tiene sobre un hijo son los padres, son sus padres y punto pelota. No soy yo nadie para decir que está mal lo que esos padres elijan. Los padres deben de orientar un poco la educación de sus hijos. Suponemos que a estas alturas ustedes ya saben más o menos lo que es el PIN parental. Es más, suponemos que muchos tendrán una opinión al respecto, o incluso puede que hayan tenido ya acaloradas discusiones con sus amigos, con sus familiares. A lo mejor se producen también aquí, vamos a verlo. Nosotros hemos sucumbido a esa tentación, es nuestro tema de la semana. En apenas una semana, el llamado PIN parental ha pasado de ser algo de lo que pocos hablaban a estar en el centro de la polémica. Todo comenzaba tras estas palabras. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. De esta forma, el gobierno requería al Ejecutivo de la región de Murcia la eliminación del PIN parental, que no es otra cosa que una autorización que tienen que dar los padres si quieren que sus hijos asistan en la escuela a determinadas actividades complementarias, especialmente de sexualidad e identidad de género. El PIN parental es un elemento claro de censura educativa y sobre todo de machismo. Ese PIN es una de las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos en aquellas comunidades donde es decisivo, como la murciana. Ha sido una polémica de ficción, interesada, partidista. Así reaccionaba el PP, que acusaba al gobierno de utilizar este tema para tapar otros asuntos polémicos. A continuación, el PSOE elevaba el tono al hablar de Murcia. Ahora es laboratorio de la ultraderecha. Y el líder de la oposición entraba en el debate y se posicionaba con fuerza. Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. Vox, por su parte, ha aprovechado que está en el centro de la polémica para enviar mensajes como este. Que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores. En las redes, mientras tanto, se han sucedido las noticias falsas sobre este asunto. Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Aquí no hay PIN que valga. Rechazo de Pedro Sánchez y también de la otra parte de los gobiernos donde Vox plantea su exigencia de Ciudadanos, que además carga contra el gobierno. Cuando los nacionalistas adoctrinan no dicen nada. Y mientras en Castilla y León el PSOE ha anunciado que llevará este tema a las Cortes. ¿Tiene algo que decir quien dice él, que es el presidente de la Junta? Alfonso Fernández Mañueco ha rechazado adoctrinamientos en las aulas de nuestra comunidad y ha recordado que los padres, si ven algo que consideren que vulnera las leyes, inmediatamente es denunciarlo a la inspección educativa. Ya hace unos meses la consejera de Educación decía no al PIN parental. Desde la Consejería de Educación no tenemos intención de implantar dicho procedimiento. Rocío Lucas respondía así al procurador de Vox después de que este ya hablara de esa medida del gobierno murciano. Bueno, parece que la postura desde la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias en materia educativa, parece que están claras, no al PIN parental. Pero bueno, yo les pregunto a mis contertulios que qué les parece la medida, el debate que se ha abierto, un debate muy vivo en la calle, con posturas en muchos casos alejadas. Yo no sé, ¿qué les parece? Carmen. Hombre, a mí me alegra que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León lo tenga bastante claro. La verdad es que es bastante tranquilizador visto por dónde se está desmadrando este asunto. Para empezar, yo denunciar la manipulación, en algunos casos hasta burda, diría yo, de los vídeos que ha colgado en redes sociales el grupo político Vox, intentando manipular e intentando crear un problema donde no lo hay en absoluto, una polémica totalmente artificial e interesada, porque hay que recordar que los de Vox llevaban ya en la campaña de las elecciones generales este punto, lo del famoso PIN parental. Entonces, bueno, lo han sacado en cuanto han podido tener la ocasión en la región de Murcia, que es donde se necesita su apoyo para sacar adelante los presupuestos. Al margen de esto, de esos bulos virales que del que ha hecho gala Vox, decir que yo creo que lo que hay que hacer es confiar más en los profesores, que no hacemos más que perderles el respeto profesionalmente, desautorizándolos constantemente, que en España los padres tienen plena libertad para llevar a sus hijos al centro que consideren y que reciban la educación que ellos quieran, y que sobre la polémica o la famosa frase de la ministra de Educación diciendo que por supuesto que los hijos no pertenecen a los padres, a ver, entiéndase bien, efectivamente los padres tienen la patria potestad
libertad de sus hijos, pero no pueden hacer con sus hijos lo que quieran. O sea, que eso es así, pero no, ni lo ha descubierto ahora la ministra, ni lo estoy descubriendo yo ahora con lo que estoy diciendo. Por lo tanto, si se aplicase más el sentido común y se dejara de crear este tipo de debates artificiales, yo creo que nos centraríamos más en lo verdaderamente importante. Carmen. A ver, me parece de principio absolutamente innecesario el PIN parental y cualquier otra cosa que se le parezca. Cuando unos padres eligen el centro al que van a llevar a sus hijos, saben perfectamente el ideario de ese centro. Si es un centro concertado de una congregación religiosa, saben que va a haber determinadas enseñanzas morales que van a estar muy próximas, muy cercanas, paralelas o similares a las de la religión predominante en este país históricamente y actualmente, que es la religión católica. Perfecto, ya lo sabes. Siempre, en todo caso, puedes negarte. O sea, el padre puede objetar en cualquier momento, mira, esto no, esto prefiero enseñárselo yo a mi hijo, esto es un tema que tal. Lo hablará con el centro, lo hablará con los profesores y no creo que haya ningún problema. Si tú lo llevas a un centro público, sabes que ese centro, igual que el concertado, que también está obligado a impartir una serie de asignaturas troncales, una serie de conocimientos, pero también está obligado, y además llevamos pidiéndolo muchísimo tiempo todos y estamos todos de acuerdo en que los niños necesitan habilidades sociales. Quiere decir que no basta con que acumulen conocimientos en matemáticas, en naturaleza, en lenguaje, no. Tienen que saber relacionarse, tienen que saber convivir, tienen que conocer los derechos y los deberes, tienen que saber lo que está pasando, tienen que desarrollarse de una manera sana y para eso, ocultar lo que está sucediendo alrededor no me parece la herramienta más adecuada. Entonces, si de lo que está en contra el partido político que ha sacado un poquito las cosas de quicio es de que a los niños se les explique que hay en estos momentos un montón de familias diferentes a la familia tradicional, un montón de opciones sexuales que están protegidas ya por ley, quiero decir que ya no se tiene que esconder la gente que es LGTB, LGTBI, y ya no me sé las siglas, o sea, es muy largo esto, quiero decir, los niños tendrán que saber que eso existe, que no pasa nada, que hay que respetar a la gente, que todo el mundo tiene, que el uso de la libertad conlleva un aprendizaje previo para que no se desmande, para que no llegue a extremos, pero todo eso lo tiene que ir aprendiendo el niño de una manera progresiva. Y, en todo caso, los padres están debidamente informados con los tutores de sus hijos. Existe una cosa que se llama consejo escolar, que lo tenemos muy olvidado, en el que los padres están representados, saben perfectamente qué materias se van a llevar, se estudian las programaciones de los trimestres, se sabe qué conferencias van a ir. Si en un momento incluso dado aportan sugerencias por parte de los padres. Y si en un momento dado una conferencia, una charla, le parece a una familia, por lo que sea, que es demasiado radical, que es innecesaria, bueno, pues que lo plantee o que en esos momentos no lleve a su hijo, que presente una justificación. Pero vamos, quiero decir que tú, por el hecho de ser padre, tengas derecho a cambiar de arriba abajo el planteamiento educativo de un centro, toda la programación, toda esa programación transversal y complementaria que añade a los conocimientos una serie, pues eso, de habilidades sociales y de educación cívica, le guste a la gente o no le guste el nombre, y de derechos y deberes, me parece que eso es sacar las cosas de quicio. Fidel. Yo creo que se ha dicho casi todo y comparto en parte. Creo que hay que compatibilizar los derechos de los padres a educar a sus hijos con el derecho que tiene un niño a desarrollarse y educarse en valores, en la libertad, en las tendencias o en lo que fuera. De esa confluencia, pues, saldrá adelante una educación que tiene que mirar más al futuro que al pasado para hacer ciudadanos tolerantes y con valores. Yo creo que ya la Convención de los Derechos del Niño han pasado más de 30 años y ya hablan de que, evidentemente, el niño es una persona en sí, independiente, que no pueda ejecutar todos sus derechos, tiene derecho a ser el mismo. Y
si hoy día en nuestra Constitución o en la ley de educación vigente se ha indicado unos principios, pues eso hay que respetarlo. Dicho esto, que sería mi planteamiento, y por lo tanto pongámonos más a buscar consensos, a ponernos de acuerdo en qué pacto de educación y qué educación del futuro queremos, en todos los niveles, no solamente técnicos, lo que decía Carmen, hay que educar en valores. Es tan importante como aprenderse los reyes godos en su día, que no servían para nada, o los afluentes de un río. Bueno, por lo tanto, esto es así. ¿Qué pasa en este momento? Que entre la desafortunada frase, de mi punto de vista, que dice la ministra, los hijos no pertenecen a los padres, pues me parece un poco una exageración, y que esto se alimente después con palabras poéticas que he visto mucho en las redes de Khalil Gibran, que a mí me encanta ese autor, pero evidentemente una cosa es poética, de decir somos libres como esto, y otra cosa es la realidad que es compatible con esto, o que diga la otra portavoz o elegida que había que aplicar el 155 a Murcia. Fijémonos que por una parte eso se estaba haciendo desde septiembre y surge ahora cuando hablan de presupuestos, y en ese sentido a veces, más allá de que el debate, todos los debates son interesantes para sentar principios, puede resultar un tanto ficticio, cortinas de humo para encubrir otros temas, y los periodistas, pues como estáis a la caza, vais y se lanza este tema. Yo comparto más el que haya un pacto para la educación, creo más en los profesores, como decía primera interviniente, y creo, por supuesto, en la actuación responsable de padres que conforman un consejo escolar. A partir de ahí, si en un currículum hay cosas, no sé cómo se llamen, complementarias, no soy experto ahora en educación, aunque vengo de ese mundo, y eso se aprueba y está en horario escolar, es que no hay cáscaras, hay que aceptarlo porque es la formación. Ahora, si es una cosa opcional, como ir a una excursión o lo que fuera, pues me imagino que un padre dará una autorización o pondrá el dinero para que vayan o no. ¿Porque es tan extremo el PIN parental como la frase de la ministra Celaá? No, pero yo no estoy... a ver, hay que entender y hay que entender en el contexto en el que dice la ministra Celaá que los hijos no pertenecen a los padres. Y es que es así. ¿Qué pasa con lo de las vacunas? Los padres que se niegan a vacunar a sus hijos. No, señor, hay un calendario y habrá que cumplir un calendario sanitario por el bien de todos. ¿Qué pasa con los padres que no quieren escolarizar a los hijos? No, señor, la ley obliga a los padres a escolarizar a los hijos, o al menos dar una alternativa, porque habrá padres que digan, no, yo quiero a mi hijo, yo le voy a poner una profesora, o su padre o su madre le vamos a enseñar, de acuerdo, pero eso tiene que estar regulado y normalizado. Por lo tanto, es verdad que los padres no pueden hacer con los hijos lo que les venga en gana. Y en ese contexto yo creo que hay que entender esas palabras. Yo al menos así las he entendido. No las he entendido como que ahora el Estado se vaya a hacer cargo de todos los hijos de todo el mundo. Pero, Carmen, yo creo que en el tiempo transcurrido, ahora no sé si la polémica avivará algunas conductas que siempre hay extremas por lado y lado, no se ha cruzado ninguna denuncia ni ha habido ninguna irregularidad que a lo mejor un consejo escolar, un director de un colegio podría poner en evidencia que alguien, porque fomentara conductas totalmente extremas. Claro. Entonces, a eso me refiero yo cuando se anima un debate que, más allá de ser interesante, como cuando se hace la ley y todo, hoy día, tú has señalado colectivos, alguien puede estar en desacuerdo con algo que ya se ha aceptado que es común. Evidentemente, yo no comparto esos criterios retrógrados, cavernícolas de alguien que quiera hacernos no sé qué, porque he dicho antes, eduquemos para el futuro. ¿Cómo son los valores del futuro? Ahora, comparto todos los fakes que tú dices que se han dado virales para enseñar que si una profesora cómo enseña tal. Si es que son falsas noticias, se están alimentando debates en base a falsedades. En eso estoy totalmente de acuerdo, que esto es un debate que no deberíamos estar perdiendo ni un segundo en él. Claro, es el que han puesto sobre la mesa. Cuando decís que era nuestro tema, el tema de la semana, que todos le hemos dado... Es que no, o sea, no, vamos a ver, es que eso se llama entrar en el juego de... Vamos a ver. No se trata... se ha aprobado en una comunidad autónoma. Claro. Sí, en una comunidad autónoma. Y que por unas circunstancias que podrían cambiar en cualquier otra comunidad autónoma podrían implantarse también. Otra cosa es que hubiera la mitad de las comunidades autónomas de este país con ese debate en vivo. Bien, se aprueba en una comunidad autónoma. Lo que decías tú, de estar o no de acuerdo. No, si es que no se trata
Es que no se trata de que los padres tengan que estar o no de acuerdo con lo que se imparte en el... A ver, entiéndase. Tampoco es que vayas a consentir tu padre que digan auténticas barbaridades, pero que no es el caso. Nos hemos pasado, yo creo que 2 décadas, 3 décadas, muchos de los señores de Vox incluidos, pidiendo que por favor se le devolviera la autoridad a los profesores, que no se les respetaba en clase, que a los centros, empezando por el director, terminando por el bedel, que en los centros podía hacer los chavales lo que quisieran, que cualquier chaval podía pegar al profesor, que los padres estaban en... Y resulta que con esto no es que se le quite la autoridad, es que se le quiere quitar la capacidad de programar junto a otros docentes y a otros pedagogos que se supone que sabrán más del tema educativo que el común de la gente de la calle, una programación que quiere incluir, hombre, habrá casos y casos como todo, y habrá quizá algún caso extremo, no lo sé, y habrá materias un poco más incómodas que otras, pero es que no se trata de que estés de acuerdo con la materia, o sea, es que no se trata de que porque a tu hijo le expliquen las drogas, los efectos de las drogas, las posibilidades de... Porque a tu hijo le digan el tipo de preservativos que existen, la manera de evitar un... No quiere decir necesariamente ni que a ti te tenga por qué parecer muy bien, ni que la criatura vaya a probar todo lo que le están enseñando, ni que el profesor vaya a hacer demostraciones delante de la criatura. Han introducido los tres en algún momento el concepto y la visión del profesorado, ¿no? Quiero que lo veamos, porque bueno, en este caso los docentes lo tienen absolutamente claro, piden respeto, sobre todo piden respeto. Recuerdan que todo lo que se imparte está consensuado, que es lo que decían ahora mismo Carmen Cuesta y Carmen Centeno, y que está aprobado por expertos, por psicopedagogos, en definitiva por quien conoce del asunto. Creen que este tipo de debates solo crean crispación e insisten en la necesidad de educar con libertad. Nos lo dicen representantes de sindicatos educativos que están representados por profesores. Lo primero que piden los docentes es respeto. Lo único que pedimos es que se respete nuestra labor docente. No está previsto que el PIN parental se implante en Castilla y León, pero de hacerlo, recuerdan, solo conseguiría dividir y que los alumnos queden marcados y señalados incluso por sus propios compañeros. Tú sí, yo no, ahora este no va, tú vas, estarían discriminándolos. No podemos hacer eso en un sistema que es igualitario. Insisten en que cualquier materia que se imparte en el aula ha sido primero supervisada y consensuada y que la educación pública lo que defiende es precisamente una formación en diversidad para que los jóvenes puedan decidir libremente y desarrollar su propia ideología, pero nunca desde la ignorancia o el desconocimiento. No podemos optar a decir lo que se da o lo que no se da, sino que está preparado ya con una labor psicopedagógica que sabe lo que podemos dar en cada momento, si es en biología, si es en ética. Y a los partidos políticos como Vox, que están utilizando vídeos falsos para convencer a los padres de la necesidad de implantar este tipo de vetos, lo que le piden es que deje de crear crispación. Están fomentando una crispación entre la población que no es buena. Un PIN parental que sin llegar a implantarse en nuestra región ya ha sido capaz de levantar ampollas en la comunidad educativa. Efectivamente, sin llegar a implantarse. Por eso yo insistiría en que el artículo 1 de la actual Ley de Educación dice que la escuela debe desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombre y mujer y la prevención de la violencia de género. Si lo dice esto, pues hay que impartir una serie de enseñanzas que, ¿qué le puede quedar a un padre si es responsable? Si considera que hay un abuso, tendrá que denunciarlo, no en base a chismes ni a temas fake, sino en base a unos hechos reales. Pero esto ha existido siempre. Cuando un profesor se extralimita en su autoridad o no hace bien las cosas, pero si esto está sostenido, como hemos dicho antes, y la Convención ya de los Niños de hace 30 años aboga por estos principios que España ha asumido, se ha adherido a ellos, yo creo que esto es... Pero ya digo que desde septiembre estaba y no ha habido ningún comentario. Ha sido ahora cuando se ha suscitado el debate en el tema de los presupuestos. Quizá esté bien la parte de parar
los golpes, porque a algunos se les va un poco de la cabeza, pero quizá a otros venga bien este debate por alimentarlo, por decir, oye, vamos a llevarlo a un terreno ideológico, que al final vamos extremando posturas porque parece que cada uno toma, según a qué partido lo diga, me adhiero o no. Y yo creo que esto es, en vez de construir, y ya no te digo, llegar a un pacto sobre la educación, sobre la calidad de la educación y esa educación del futuro, es enredarnos en polémicas cavernícolas algunas, pero en todo caso para enfrentarnos. Lo que tenemos que pagar, los impuestos, que nos preocupa. Sí, ¿no? A ustedes también. Bueno, pues precisamente de los impuestos vamos a hablar. Se plantea una subida, actualización de algunos precios por parte del equipo de gobierno. En el Ayuntamiento de Palencia, la propuesta del PP y Ciudadanos, ya saben que gobiernan en coalición, contempla para hacer frente, bueno, a los costes de determinados servicios públicos, subir, por ejemplo, el agua, las basuras, el transporte urbano o la práctica de deportes. Se congelan otros tantos, otros impuestos fundamentales, como es el IBE o el impuesto de actividades económicas o el de vehículos. Les resumimos los datos y debatimos. La propuesta contempla una subida de impuestos que el equipo de gobierno achaca a los costes en la prestación de los servicios públicos. Lo que desde el Ayuntamiento de Palencia queremos es seguir prestando los mejores servicios, seguirlos prestando a un coste muy bajo, porque desde luego la presión fiscal y la tributación de Palencia es de las capitales de provincia más baja. Por ejemplo, se propone una subida anual de 5,4 euros en el agua y de 8,7 euros en el servicio de basuras, incrementos que se fijan en un 3 y en un 3,8% respectivamente. Hay servicios que hay que actualizar un poquito esas tarifas conforme sube el coste de la vida y sube el coste de los contratos y los servicios que hay que prestar. En el tema del agua, que se han incluido un tema de filtrado, en el tema de las basuras, como estamos hablando, cada vez los servicios son más caros y servicios como estamos hablando del tema del cartón, antes no costaban nada y ahora hay que pagar por ellos. Y lógicamente el tema de que los precios se actualicen y los precios suban un poquito, igual que se actualizan los precios de mercado, yo creo que lo entendemos todos en nuestra casa y lo entienden todos los palentinos. Sube también el precio del autobús. El billete ordinario costará 75 céntimos, 5 más que en la actualidad. Hacer deporte será también más caro, un 5,70% más de media. Por ejemplo, la entrada a las climatizadas, 45 céntimos, hasta los 3,5 euros. Suben también las actividades deportivas del patronato y la totalidad de los cursos. Pese a todo, se apuesta por la congelación de impuestos fundamentales como el de rodajes, las plusvalías, el IBI o la contribución o el impuesto de actividades económicas. Se actualiza, eso sí, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras del 2 al 2,10%. Los socialistas consideran vital ajustar los impuestos a las rentas y aplicar el criterio de que pague más el que más tiene. Bajo este paraguas proponen exenciones y bonificaciones en la mayor parte de tasas e impuestos condicionados a las rentas, de las que se beneficiarán también las familias numerosas. La gran olvidada en este caso son las familias monoparentales y consideramos que tanto un padre o una madre cargando solos con hijos también necesitan esa ayuda de las administraciones. Con respecto al IBI, al margen de esas bonificaciones de entre el 60 y el 90%, vuelven a insistir en la necesidad de aplicar recargos a las viviendas desocupadas. Un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto para aquellos bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados permanentemente. No entienden qué criterios se han utilizado para incrementar los precios de uso de instalaciones deportivas y actividades del Patronato de Deportes, pero se muestran conformes con la actualización de precios en el transporte urbano, aunque exijan modificaciones. No puede ser que un jubilado que esté cobrando la pensión máxima pague menos que un estudiante. Al margen de sus propuestas y valorando el documento de Ciudadanos y el Partido Popular, lo que se ha constatado es que ha habido una paralización evidente en la ciudad, una paralización del desarrollo económico local, donde la merma de ingresos continuada para lo único que ha servido es para mostrar y demostrar una dejadez, una situación de una Palencia absolutamente dejada y que va decayendo. El dictamen de las ordenanzas tendrá lugar el lunes y el martes, previsiblemente, se debatirán en pleno. Bueno, son las propuestas de unos y otros para el dictamen, para su aprobación en pleno. Hace falta el voto de Vox, que tampoco de momento ha querido pronunciarse.
esta casa ha llamado a la portavoz del grupo Vox en el ayuntamiento y prefieren mantener al margen su opinión hasta el día del debate, que lo han hecho en otras cuestiones. Pero bueno, parece más que evidente que las ordenanzas, la propuesta del Partido Popular y de Ciudadanos saldrá adelante el martes. No está convocado el pleno, pero parece que se va a celebrar el martes el pleno extraordinario de ordenanzas. Impuestos, tasas. Veníamos de una temporada, de un par de legislaturas en la que el Partido Popular había optado por congelar los impuestos y las tasas, una cuestión que también había sido muy criticada porque sin incrementos, sin actualizaciones de precios, dicen desde la oposición que es muy complicado mantener los servicios públicos de calidad. Y por eso achacan que dicen que hay una paralización en la ciudad. Eso se quiso, fue un gesto del Partido Popular en un momento de crisis. Cuando la crisis estaba en su momento más álgido, yo creo que fue una especie de, vamos a ver, no vamos a echarle más leña al fuego, vamos a intentar mantenernos con esto. Ciertamente eso siempre tiene una parte positiva, que es la inmediata, y una parte negativa, que es lo que vas dejando de poder hacer, porque vas ingresando mucho menos, además te va llegando menos fondos también de la comunidad autónoma, menos del Estado, con lo cual, claro, hay una paralización que se suma a la paralización de la construcción, a la paralización del comercio, de la industria. Claro, al final, a la larga, te ves obligado a subir lo que no había sido subiendo. Quizá hubiera sido más positivo hacerlo de forma paulatina para que no se notara tanto, aunque es cierto que hay tasas que, hombre, tampoco se puede decir que sea una cosa exageradamente insufrible. Aun con las subidas que se plantean, que es verdad, es que si queremos mantener, incluso incrementar los servicios en la ciudad y demás, es que no nos queda otra que pagar impuestos, es que eso es así. Y es verdad que lo que dice Carmen, en un momento de crisis económica, pues yo creo que el ayuntamiento dijo, bueno, todavía no vamos a cargar más las tintas. Ahora las subidas que se plantean no son exageradas, yo creo que son más o menos asumibles y bueno, yo creo que aún así, aun con esas pequeñas subidas, Palencia sigue teniendo una de las fiscalidades pues más baratas de España, ¿no? Sí que yo sé que desde el ayuntamiento tienen establecidas una serie de bonificaciones que no sé si se podrían ampliar o incrementar. Me refiero pues más bonificaciones a la hora de impulsar y promover el dinamismo económico, el desarrollo económico, el emprendimiento. Yo no sé si aún así, si se podría incrementar esas bonificaciones, porque realmente estamos asistiendo a un momento difícil y de alguna manera el ayuntamiento tiene que ayudar a que ese desarrollo económico pues no se vaya perdiendo, que es lo que está pasando. Fidel. El ayuntamiento, al fin y al cabo, es como una familia, maneja un presupuesto y tiene que cuadrar los ingresos con los gastos, o muchas veces los gastos son más fijos y hay que ver de dónde saca ingresos. Entonces yo creo que el presupuesto que maneja está en torno a los 80 millones de euros y eso representa un pequeño incremento de un 2-3% este año cuando se ha estado congelado. Bueno, entonces es ingrato a veces decir hay que subir los impuestos, pero es razonable para cuadrar y para que los servicios no pierdan calidad. Y se ha dicho por parte de algún compañero de que la fiscalidad o la tributación que hacemos en Palencia no estamos en la peor ciudad del mundo y no somos los que más pagamos. Por lo tanto, a mí no me parece mal que discriminando cosas, aunque yo sé que en el impuesto del IBI parece que iba a haber una actualización catastral y puede que no suba el porcentaje, pero pagues algo más. Es una actualización que viene del gobierno, Correcto, porque hay que actualizar los precios de catastro de hace un montón de años. Sí. No es una actualización que aplique el ayuntamiento. Eso es. Quiere decir que el ciudadano, quiere decir que el ciudadano entonces puede percibir que va a pagar algo más, ¿no? Y también comparto el criterio de la oposición que diga que en algún caso, otra cosa es la dificultad que entrañe muchas veces cómo discriminar, pero estoy totalmente de acuerdo que un pensionista con la pensión máxima no tenga la bonificación o tenga un precio menor que un estudiante o una familia monoparental o numerosa. Pero claro, no sé hasta qué punto puede haber, a ver cuáles son las tablas del pensionista, ir con unos colores y a veces es más caro el collar que el perro. ¿Qué otras cosas pasan en nuestra ciudad? Pues en nuestra ciudad puede pasar que estamos en pleitos judiciales
y el ayuntamiento le caen de bobilis 2 o 3 millones, hay un pleito por resolver de la calle Jardines, que es increíble que ese las es otro, administraciones... ese es otro melón que cuando se abra... Ese es otro melones, si se abren, o hay que pedir préstamos, porque no va a venir del aire el dinero, o unas contribuciones. Claro, cuando hablamos de ordenanzas fiscales, hablamos de impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales. Porque ¿cómo acometemos esto? Yo, de todas formas, soy de los soñadores y creo que nuestra ciudad, si quiere distinguirse por algo, apostar por algo, debiéramos también hacer una ciudad de futuro y dar alguna seña de identidad y no ir al tran y muriéndonos poco a poco. Las políticas impositivas, las políticas de fiscalidad tienen detrás una ideología. Esto es así, ¿no? Y a debate sale a relucir cada año si es necesario apostar por las políticas de que pague más el que más tiene, que también se ha puesto sobre la mesa, que es lo que quiere hacer precisamente el Partido Socialista, pues aplicando, por ejemplo, bonificaciones o deducciones a aquellos colectivos que sean desfavorecidos o que tengan unas rentas más bajas, por ejemplo, ¿no? O lo del recargo del IBI a esas viviendas desocupadas, que yo en principio también estaría de acuerdo con ese recargo, estableciendo el criterio de desocupado que ya se ha establecido en otros ayuntamientos, que ya funciona en otras ciudades. Bueno, sería cuestión, es lo que dice Fidel, yo no sé si a la hora de la práctica, a la hora de ejecutarlo, eso es posible, entraña muchas complejidades, pero yo estaría... creo que fácil no debe ser, y hay que tener en cuenta también muchas veces que cargamos siempre sobre las rentas del que trabaja por cuenta ajena, que es otra caballo y rey, y se ve. Y ayer me llamaba la atención cuando escuchaba unas declaraciones, era del mundo de los empresarios, que dice, sí, a veces dice que tenemos tasa impositiva menor que Europa, pero es porque no pagamos todos. Hay gente que no paga lo que tiene que pagar. Entonces, claro, discriminar la picaresca o el que encubre o el que no es fácil. Que tú tengas un piso vacío cerrado, pues parece lógico que si tienes capacidad para esto puedas tributar un poco más de IBI. Parece lógico, porque seguramente se busca que se optimicen esos recursos para que haya alquileres y gente que no tiene medios para comprarlo pueda hacerlo. Por lo tanto, yo creo que no está mal tener una política si la gente ve que al final tu ciudad tiene buenos autobuses, o funcionan las piscinas muy bien, cada uno haga uso de lo que tenga, o va a jugar, me da igual. Si funcionan mejor los servicios, se va a favorecer la actividad, el alquiler, la ocupación de viviendas, una cadena. Yo creo que aquí en general en la ciudad, yo creo que la gente está contenta con los servicios que se prestan, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. ¿Mejorables algunos? Por supuesto. Yo creo que el problema de lo que estabais comentando, de ajustar más los tipos impositivos y las tasas, los precios públicos a la realidad económica de cada cual, es muy difícil. Flexibilizar las ordenanzas fiscales es muy difícil. Tan difícil o más quizá que las ordenanzas urbanísticas. Quiero decir, vamos a ver, las leyes y las normas se hacen siempre con carácter general. Lo que ocurre que hay tantas excepciones que al final son las excepciones, el carácter general y en vez de ser el grueso de la norma. Claro que para dar esa tarjeta al pensionista en el autobús, pues hombre, pues a lo mejor bastaría con que llevase su declaración del IRPF, porque estamos hablando de pensiones contributivas, y dijera, pues usted se pasa, pues todo el que se pase de tal. Por ejemplo, quiero decir, pero a lo mejor eso conllevaría con un carácter, claro, porque una persona a lo mejor no se molesta, 2 no, 3 no, pero si lo haces con un colectivo muy amplio, y cada vez es más amplio, el colectivo de los pensionistas y los jubilados, a lo mejor termina habiendo un rechazo, digamos, general a ese servicio, una crítica constante. Los ayuntamientos no quieren estar sometidos permanentemente a la crítica, que no suele ser constructiva, sino más bien destructiva, la de, quiero decir, pues vaya ayuntamiento que tenemos, pues que luego muchas veces hacemos esa crítica en caliente y de primeras, o sea, no, va a subir el agua y la basura. Momento. Pensemos. Vamos a ver, ¿cuánto te va a subir el agua? 8 euros al año. 8 euros al año. Hazme el favor, 8 euros al año. 3 euros al año la basura. A ver, que lo puedes notar más si tú vas a la piscina climatizada durante todo el año y ahí te sube el precio y bueno,
pero en servicios básicos. En servicios básicos hablamos, luego ya... Básicos, estamos hablando, hombre, no es para tanto. No. El lunes el dictamen, el martes el asunto previsiblemente va a ir a pleno, veremos en qué términos se aprueban o no las ordenanzas, si hay modificaciones, si el grupo de gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular acepta algunas propuestas del Partido Socialista o de la oposición, que es algo que ha ocurrido también en otras ocasiones. Bueno, pues lo veremos. A partir del martes les podremos contar a todos ustedes, y lo haremos, de hecho, qué es lo que tendremos que pagar y cuánto, por qué servicios. El martes, ¿de acuerdo? Abordamos otra cuestión antes de terminar. Bueno, el Consejo de Gobierno esta semana aprobaba la declaración de emergencia climática para España, que son básicamente unas 30 medidas para acelerar la lucha contra el cambio climático, ese cambio climático que parece que es evidente y que existe, entre las que se incluyen algunas leyes específicas. Bueno, al hilo de esto, los agricultores que se sienten criminalizados han decidido también plantarse y decir basta. Bueno, las organizaciones agrarias, todas, van a aunar fuerzas y han convocado movilizaciones en todo el país para defender su trabajo ante esas constantes acusaciones por parte de algunos grupos, dicen la mayor parte de ellos ecologistas, eso dicen las organizaciones agrarias, que les están señalando con el dedo como culpables de contaminar, de perjudicar a nuestro medio ambiente, cuando ellos precisamente se consideran los primeros defensores del medio ambiente. Los agricultores y ganaderos están hartos de que últimamente se les eche la culpa de todo. Llega ya un momento en que colma el vaso de la desdicha, de que se les criminalice y se les acuse de contaminar, de no cuidar el medio ambiente. Se nos está responsabilizando del cambio climático y de todos los males de la humanidad a la agricultura y a la ganadería, y lo más lamentable de eso es que los políticos pues al final no han salido a defendernos. Lejos de ser así, lo que tenemos es mucha gente trabajando en el sector para producir alimentos de calidad y con todas las garantías sanitarias para alimentar a la sociedad, que además somos aquellas personas que estamos en el medio rural y que somos los que protegemos y cuidamos el medio ambiente. Están cansados de que se les señale como los enemigos del planeta y por eso han decidido decir basta. Y se va a empezar por las provincias de toda España para dar paso más adelante a las regiones y acabar en Madrid. Movilizaciones que se van a celebrar la última semana del mes de enero. Aquí en Palencia será el día 30. Casi con toda seguridad que será el día 30, en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias. Manifestaciones convocadas por todas las organizaciones agrarias, porque solo unidos pueden conseguir que grupos ecologistas y ciertos partidos políticos dejen de acusarles de perjudicar al medio ambiente. En Palencia, todas las organizaciones agrarias precisamente el lunes van a presentar esta serie de medidas. Fíjense lo de acuerdo que tienen que estar para que todas las organizaciones agrarias en Palencia convoquen una rueda de prensa, se sienten todos en la misma mesa. Ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero bueno, es cierto que hay ideologías también detrás de cada una de las organizaciones agrarias, para ponerse todos de acuerdo en torno a un asunto, criminalización de los agricultores en este asunto. ¿Qué creen? Pues yo creo ¿Que es verdad o que no? A ver, sí, hay una parte cierta de criminalización en cuanto a la ganadería extensiva, la ganadería intensiva, el uso de sustancias fertilizantes, pesticidas y demás. Hay una parte en la que puede haber algo de razón, sobre todo cuando hablamos de grandísimas superficies, de hectáreas, o sea, miles de hectáreas. Pero al final, con los pequeños agricultores o los agricultores medianos, termina pasando lo que termina pasando con las pymes. Que son los que hay en Palencia, pequeños y medianos agricultores. Que son los que sostienen el 80, casi el 90% de ese sector, de ese tejido productivo, de ese sector primario, Valencia, claro. Y las pymes pasa lo mismo en el sector empresarial e industrial. Y resulta que, claro, por una parte están sujetos a normativas impresionantes, o sea, a normativas, además normativas que van cambiando, directivas europeas. Los agricultores, si quieren cobrar la PAC, tienen que pasar por aquí, por allá, por el otro lado. Si hay retrasos en la PAC, pues lo sufren ellos, luego ya te adelantarán o no. Si no suscriben determinados seguros, luego no tienen derecho a nada. Eso por una parte. Se les obliga
a un montón de cosas. Están sujetos, como han estado sujetos toda la vida y lo seguirán estando, a los rigores de la climatología, del tiempo, quiero decir, que haga mejor, peor. Aún así, aún con todo el cuidado, con todos los avances, con toda se está hablando de que se tiene que modernizar, de que tienen que utilizar las nuevas tecnologías, de que tienen que hacer una agricultura inteligente. Pero al mismo tiempo no hay relevo. O sea, son cada vez más mayores, entonces el sector se está quedando. Claro, a mí me da la sensación de que llega un momento en el que cuando además les dicen que de la emergencia climática los grandes culpables son ellos, que es precisamente a los que se acude cuando se quiere defender realmente un país, no solo España, sino cualquier país, se acude al sector primario, que es el que está dando de comer a ese país. A continuación se va a esas pymes para decir que son las que transforman, las que fabrican lo del día a día, son las panaderías, son las... Pero, cuando hay que echarle la culpa de algo a alguien, también vas primero a ello. Entonces es como lo de trabajar por cuenta ajena, como lo de ser funcionario. Como tu nómina está ahí, la vemos, la conocemos y la controlamos, si hay que bajar, se te baja a ti. Si hay que culpar, se te culpa a ti. Están entendiendo por qué hay una unidad de acción entre las organizaciones agrarias. Con esta explicación, Carmen, yo creo que es quiero decir que clara y meridiana. Se les ha juntado muchas cosas. Que puede haber parte de razón, efectivamente, y que serán parte de culpables, como lo es la industria en mucha mayor medida, y lo somos todos, cada uno de los ciudadanos y los estados. En eso quería yo hacer especial hincapié. Claro. Aquí responsables del cambio climático somos todos. El sector primario, la industria, los servicios, el turismo, los cruceros que van, o sea, aquí no se libra nadie. Ahora, me parece totalmente injusto criminalizar al sector primario, primero porque lo que sí hace la agricultura es fomentar el empleo y el desarrollo rural en nuestros pueblos, combatir la despoblación. Allí de donde ha desaparecido la agricultura, ha desaparecido la gente, los pueblos, la vida, el desarrollo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya es lo que nos faltaba, que ya que a muchísimos agricultores en Europa les echó la PAC hace tiempo cuando premiaban lo de que dejasen el campo, ahora es justo lo contrario, ahora queremos que los agricultores no dejen el campo. A ver, que no nos volvamos locos. Tampoco quiero yo una cruzada contra los ecologistas, pero está claro que, desde luego, quien quiere preservar más que nadie el medio ambiente, pues son los agricultores. Ahora, en el 2017 se aprobó en la Unión Europea, en el Ministerio de Agricultura, cuando estaba Isabel García Tejerina, yo no sé cómo ha habido una paralización, una parálisis de gobierno, si se va a poner en marcha o no, o se va a cambiar, una estrategia para ayudar a mitigar el impacto de la actividad agrícola en el clima. Y es a lo que se refería Carmen, es decir, nuevas variedades de cultivo, razas de ganado, nuevas tecnologías de ahorro de agua, porque es fundamental. Los primeros que están sufriendo el cambio climático son los agricultores. Las tierras ya ellos mismos ya ni las conocen, porque claro, hay tan poca agua, en fin, que ellos mismos lo están sufriendo y encima les culpabilizamos, pues ya es lo que les faltaba. Que tampoco, a ver, ¿son excesivamente duros los colectivos agrarios con los colectivos ecologistas? Yo creo que nunca mutuamente. Se han llevado bien, ¿eh? Nunca se han llevado. Lo son mutuamente. Creo que están sacando un poquito tampoco las cosas. Tampoco ahora criminalicemos a la otra parte. Claro. Están ambos sacando un poquito las cosas de quicio. Cierto es que los colectivos ecologistas, en general, en todo el planeta, llevan muchos años, llevan décadas hablando de el impacto que tiene en conjunto. No hablamos de los agricultores de Palencia ni de Tierra de Campos, no, el impacto en conjunto en la Tierra, en el planeta, que tiene la agricultura y la ganadería, sobre todo las mal gestionadas o, volvemos a lo mismo, la de explotaciones inmensas en las que no se tiene para nada en cuenta posiblemente el entorno, ni cuidar el entorno, sino que se va a una agricultura rápida y a una ganadería rápida. O sea, producción. Es posible que eso haya degenerado unas zonas enormes del planeta. Nadie dice que no. Pero eso también te pasa en la industria. Claro, que son parte de culpable, por supuesto. Que la industria tiene su parte de culpa, por supuesto, como decía Carmen. Que el turismo lo tiene, por supuesto. Que cada uno de los consumidores lo tenemos, también. Habrá que poner en la balanza o sopesar o calibrar mejor, pero no culpabilizar a un sector como sector en su conjunto, como que todo lo estuviera haciendo mal y solo lo estuviera haciendo mal. Ni criminalizar ni victimizarse, ambas cosas, ¿verdad? ¿No? No. Claro, pero es que suele ir unido, o sea, suele ser la respuesta, lo uno suele ser la respuesta a lo Fidel, otro. muy rápidamente, antes de acabar, que se nos acaba el tiempo, 2 minutitos. Bueno, venga, vamos allá. Yo creo que evidentemente no comparto
esa idea de criminalizar al mundo de los agricultores, sino yo pienso lo contrario, de que son los que mantienen o paran, por así decirlo, esto que seguramente es imparable de este cambio climático. Sobre el cambio climático también se había aprobado en septiembre ya en un Consejo de Ministros y ahora, bueno, se pone de largo. Yo creo que sensibilizar y hablar de ello, todo lo que se haga será poco, aunque a lo mejor logremos poco, porque el otro día leía en alguna parte, dice, es más importante a veces que los gases que vamos a producir es lo que ya hay, cómo rescatamos el CO2 que hay en la atmósfera, que son millones. Imaginemos si España hace esto y economías como la China, Estados Unidos, no suscriben, pues aunque ahora se haya acordado el tema de plantar 1 millón de árboles, que no es poco, yo quiero poner unos peumos en una tierra que tengo, que el peumo sería el árbol mejor, el que más ayudaría a mantener el aire limpio. ¿Y le ponen captar. pegas, Fidel? No tengo peumos, no lo ha dicho. Pero los voy... si ahora lo digo, que ya se sabe, ahora que si ya a se lo sabe. mejor me lo ponen. Y quería decir lo siguiente, en Europa se ha aprobado el Pacto Verde, y el Pacto Verde, para que se lleve a cabo, y al que España se adherirá, necesita primero cambio en los hábitos personales, decía alguien, en todos nosotros, porque todos nosotros podemos, de ahí venga la educación ambiental, lo que tú quieras en los colegios, todo lo que se haga en esto será poco, tenemos que cambiar nuestros hábitos. A veces nos va a costar más dinero, ya lo decían, si no reciclan el cartón, si ahora no importa, todo vale, si tenemos que cambiar del coche, si tenemos que reducir, y después tiene que aparecer nuevas tecnologías para facilitar esa descarbonización. Y aquí están como de moda las 3 Ds, descarbonización, digitalización y el trabajo con derechos. No nos carguemos, van a surgir muchos más trabajos con las nuevas tecnologías, pero que se respeten los derechos también de los trabajadores. Bueno, poco a poco, y como hormiguitas, podemos lograr un mundo mejor y dejar un mundo más limpio para nuestros nietos y los que vengan. Bueno, pues con las 3 Ds nos quedamos. Vale, Fidel, Carmen Cuesta, Carmen Centeno, gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer estar este rato, pues bueno, con ellos, con nuestros contertulios. ¿Ustedes lo han pasado bien? Que sí, que me dicen por aquí que sí, ¿eh? Algunos telespectadores que les oímos también por el pinganillo me dicen que sí. Así que tranquilidad a nuestros contertulios porque han disfrutado muchísimo la gente en casa. Gracias, ¿eh? Y gracias a ustedes, que pasen buena noche y que pasen un feliz fin de semana. Adiós.